Los cilindros sólidos AB y BC están unidos en B y se encuentran adheridos al soporte fijo en A y en C. Si se sabe que el módulo de rigidez es de 3.7 por 10 a la 6 para el aluminio y de 5.6 por 10 a la 6 psi para el latón, determine el esfuerzo cortante máximo, inciso A, en el cilindro AB, inciso B, en el cilindro BC. Y para resolver este problema, ingenieros, va a ser necesario que nosotros hagamos un diagrama de cuerpo libre, con el objetivo de ver las cargas que están actuando en el elemento. Y entonces, pues vamos a dibujar el primer elemento. Yo voy a tener mi primera varilla, la cual vamos a suponer que tiene, pues, este diámetro. Así como se muestra, aquí va a estar la primera varilla. Y después, pues, vamos a poner la segunda varilla que tiene un diámetro inferior. Aquí está. Ahí está. Entonces, vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, ya que aquí sí va a ser necesario para poder comprender este problema. Para ello, vamos a poner las cargas externas que nosotros ya tenemos. ¿Y cuáles son esas cargas externas? Bien, pues tenemos el torque, que vamos a considerarlo nosotros en este sentido. El torque que se está aplicando en B, vamos a llamarle torque B. Nosotros sabemos que es de 12.5 kip por pulgada. Sin embargo, nos dicen que el elemento está adherido en sus extremos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en este extremo vamos a tener un torque que le vamos a llamar torque en A. Y en este extremo, también en sentido contrario, vamos a tener otro torque que le vamos a llamar torque en B. Este torque A, de hecho no lo vamos a poner en B, vamos a ponerlo en C. Este torque A y este torque C son las reacciones que provoca el torque o la fuerza externa que está aplicada en B. También se preguntarán por qué estoy poniendo los torques en esa dirección, y la realidad de las cosas es que, recuerden, cuando tenemos una incógnita, en este caso el torque o las reacciones de torque, nosotros podemos suponer en qué dirección va. Cuando nosotros resolvamos el problema, el signo que obtengamos de ese resultado nos va a decir si nuestra suposición fue correcta o no fue correcta. Entonces, bien, nosotros ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y algo similar a lo que habíamos hecho anteriormente. Primero necesitamos ver cómo va a actuar este torque en el elemento. Es decir, vamos a hacer una sumatoria de torques en ambos elementos y yo voy a decir que el torque en C más el torque en A, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al torque en B. Hasta aquí nosotros sabemos de que pues la sumatoria de torques tiene que ser igual a 0 porque el elemento está en equilibrio. Nada más que yo ya me ahorré el paso de poner este torque negativo e igualar todo a 0. Entonces, el elemento está en equilibrio y a esta ecuación nosotros le vamos a llamar ecuación número 1. Sin embargo, presten mucha atención a lo siguiente. Desde el punto de vista de la estática, no podemos ni sacar sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X o en Y. Bueno, sí podríamos sacar sumatoria de momentos, que es lo que acabamos de hacer, porque el torque, recuerden que es un momento. Sin embargo, ya no podemos encontrar ningún otro dato con estas ecuaciones de la estática, y tenemos una ecuación y dos incógnitas. Eso quiere decir que nos enfrentamos a un problema estáticamente indeterminado. Necesitamos una ecuación adicional para poder encontrar, o más bien para poder dejarla en función de estas dos variables y entonces, de este modo, poder formar un sistema de ecuaciones de 2×2. Para ello, nos vamos a auxiliar de las deformaciones, pero es muy importante observar cómo es la deformación en el elemento. ¿Por qué? A nosotros nos están diciendo que las varillas están unidas rígidamente en B. ¿Qué quiere decir? Que justamente en esta unión, ingenieros, que nosotros tenemos aquí, justamente en B, el ángulo de torsión va a ser el mismo para ambos elementos.
¿Por qué? Pues porque están unidos, justamente aquí, en B. Entonces, como el ángulo de torsión es el mismo, porque los elementos están unidos, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que el ángulo de torsión, que le vamos a llamar phi, de la sección AB, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al ángulo de torsión de la sección BC. Y listo. Aquí nosotros acabamos de encontrar una ecuación que le vamos a llamar ecuación número 2. Sin embargo, mucha atención porque, como ustedes pueden apreciar, esos ángulos los podemos dejar en función de los torques. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Para ello, vamos a sustituir las variables que implican el ángulo AB y que se implican en el ángulo BC. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que el torque, vamos a ver qué es el torque, vamos a ponerle en A por la longitud de A entre, vamos a tener que es el momento polar de inercia de la sección A o AB por el módulo de rigidez. ¿A qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual al torque que vamos a tener en la sección B por la longitud B y que va a ser dividido entre el momento polar de inercia de B y el módulo de rigidez de B. Aquí sí es necesario poner los subíndices porque todo es totalmente distinto. Y listo. Como ustedes pueden apreciar, nuestras incógnitas, ¿cuáles van a ser? Va a ser el torque en A y vamos a tener el torque en B, porque el resto son propiedades geométricas y del material, y si las conocemos, entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a sustituir en esta ecuación y vamos a tener primero que el torque en A no lo conocemos. Entonces, lo dejamos en función de A, que va a multiplicar por la longitud, que son 12 pulgadas, y esto lo vamos a dividir entre el momento polar de inercia, que es 1/2 de pi por el radio a la cuarta. Nosotros sabemos que el radio de la sección AB sería de 0.75. Entonces, 0.75 pulgadas y todo esto va a estar elevado a la cuarta. Después lo vamos a multiplicar por el módulo de rigidez, que para esa sección que podemos ver es del aluminio, es de 3.7 por 10, aquí lo ponemos por 10 a la 6. Y listo. ¿Esto a qué va a ser igual? Vamos a ponerlo en la parte de abajo y vamos a tener que va a ser igual, es igual al torque en C. Nosotros podemos apreciar aquí que de hecho, por cierto, estos subíndices que tenemos no son de B, sino que son de C. Aquí se puede apreciar y aquí se puede apreciar. Entonces, estos subíndices, recuérdenlo, son de C. Y entonces vamos a tenerlo que multiplicar por la longitud BC. Y entonces esa longitud BC, ¿de cuánto es? Es de 18 pulgadas. Después, todo esto lo vamos a dividir ¿entre qué? Pues todo esto lo vamos a dividir entre, vamos a ponerlo como 1/2 de pi por el radio a la cuarta. El radio en esta ocasión es de 1 pulgada. Lo elevamos a la cuarta. Y lo vamos a multiplicar por el módulo de rigidez, que es de 5.6 por 10 a la 6. Y listo. Podemos ver que ya tenemos prácticamente nuestra ecuación en función del torque en A y del torque en C. Vamos a simplificar esta ecuación para dejar los términos y de una vez sustituir la ecuación que obtengamos en 1. Por lo tanto, vamos a tener que... Entonces, reduciendo los términos, vamos a tener que del lado izquierdo, en función de A, es de 6.5255 por 10 a la menos 6, mientras que este resultado del lado derecho, en función de B, o en función de C, es de 2.046 por 10 a la menos 6. De aquí nosotros podemos despejar cualquiera de estos dos, o cualquiera de estas dos incógnitas. En este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a despejar TA. Y entonces voy a tener que TA, ¿a qué va a ser igual? Pues TA
va a ser igual a este valor que nosotros tenemos de 2.0462 por 10 a la menos 6 entre 6.5255 elevado a la menos 6. ¿Y esto qué me va a dar como resultado? Me va a decir que TA es igual a 0.3135, que lo vamos a tener en función de TC. Y vean, ingenieros, cómo a esta ecuación, pues nosotros le podríamos llamar ecuación número 3. Y tiene la particularidad de que está en función de las primeras dos incógnitas que nosotros teníamos. Por lo tanto, ahora sí, este TA lo podemos sustituir en esta ecuación y podemos encontrar el valor del torque en C. Y es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, vamos a tener que el torque, sustituyendo en 1, vamos a tener que el torque en C, ¿a qué va a ser igual? O mejor dicho, vamos a tener que es el torque en C más el torque en A, que aquí nosotros podemos ver que es de 0.3135 TC. Y después, ¿esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 12.5. De hecho, no lo vamos a poner como 12.5. Vamos a ponerlo como 12.500. Y recuerden que estas son libras por pulgada. Entonces, de aquí podemos despejar directamente el torque en C. ¿Y esto qué sería igual? Pues vamos a tener que es igual a 12.500 libras por pulgada entre este valor o esta sumatoria de torques, que sería de 1.3135, para obtener un valor del torque en C de 9.516.55, y esto me queda en libra por pulgada. Y listo. Hasta aquí nosotros ya hemos encontrado el primer torque, que es el torque en C, que es la varilla BC. Ahora bien, para encontrar el torque en A, pues basta con sustituir este valor. Y entonces, pues vamos a tener que el torque en ¿a qué va a ser igual? A 0.3135, que multiplica a 9516.55. Y estas son libras por pulgada. Entonces, vamos a tener que el valor de torque en A va a tener un valor de 2000, vamos a ponerlo aquí como torque en A, es igual a 2983.44. Y esto me va a quedar en unidades de libra por pulgada. Y una vez que nosotros conocemos los torques, ahora sí, podemos conocer los esfuerzos en cada una de las varillas. Entonces, vamos a comenzar con el esfuerzo en la varilla AB, que es la varilla de aluminio. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al torque, que ya vimos que es de 2983.44. Estas son libras por pulgada. Y esto lo vamos a multiplicar por el radio de esa varilla, que es de 0.75 pulgadas. Para al final, todo esto, dividirlo entre el momento polar de inercia, que sabemos que es de 1/2, lo voy a poner como 0.5 de pi, que va a multiplicar al radio, que es de 0.75 pulgadas, y lo vamos a elevar a la cuarta. También vamos a aprovechar para obtener el esfuerzo en BC antes de calcular los resultados. Y vamos a decir que el esfuerzo en BC, ¿a qué va a ser igual? El esfuerzo en BC va a ser igual al torque en BC, que ya sabemos que sería de 9516.55. Estas son libras por pulgada. Y después esto lo vamos a multiplicar por el radio, que es de 1 pulgada, y lo vamos a dividir entre el momento polar de inercia, que es de 1/2 de pi, por el radio de 1 pulgada a la cuarta. Y entonces, ahora sí, podemos encontrar el valor de estos esfuerzos. Teniendo un valor de 4502.08 para el esfuerzo en AB
y un valor de 6058.42 para el esfuerzo en la varilla BC. Y al haber encontrado estos esfuerzos, hemos determinado lo que el problema nos ha solicitado. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.